Hola, hola, soy Yasmín. Quería presentarme ya que yo sufrí de anorexia nerviosa y ahora estoy en un proceso de recuperación. Quería compartir mi historia para, bueno, de cierta manera también desahogarme. Bueno, comenzaré. Todo comenzó a inicios del 2023, por decirlo así. Yo, primero pasaremos en la parte de antes. Yo he sido siempre una chica que se considera de buen comer. Me encantaba la comida. Desde chiquita en mi familia también era una tradición sentarse, convivir en la mesa, comer. Y de hecho nos felicitaban cuando era pequeña. Mayormente cuando comías bien, acababas todo tu plato, te decían, muy bien, hijita, qué bueno que estés comiendo, qué bueno que tengas apetito. Y yo nunca le vi nada de malo. Y no crean que de chiquita era rellenita, de hecho no era bastante delgada, pero era muy activa físicamente. Pero todo eso cambió cuando comenzó la pandemia por el encierro del COVID-20, bueno, del COVID-19. Me volví bastante sedentaria, pero seguía con mis hábitos alimenticios de comer bastante. Entonces, claramente subí de peso. Y ni siquiera subí mucho, simplemente ya era de una contextura más gruesa. Pero desde ahí el comentario en mi familia paterna comenzó a cambiar. Y comenzaron a decirme de que ya estaba echando cuerpo, de que por qué no le bajaba un poco más a las papas, que el ejercicio no me haría nada de mal, que sería bueno que salga a correr, a trotar, que haga algo de actividad física. Y de cierta manera me molestaba, pero nunca, no le tomaba tanta importancia hasta ese momento. Pero después aumenté más de peso. Por el 2020, a fines del 2021 yo ya estaba llegando a un sobrepeso, ya que estaba por pesar los 60 kilos. Y medía 1,59 m, si no mal recuerdo en ese momento. Así que ya estaba pasada de peso y se me comenzaba a notar. Entonces ahí fue donde mi familia paterna comenzó a juzgarme demasiado, a mirarme, a criticarme por lo que iba a comer. Me decía, ¿te vas a acabar todo eso? ¿Vas a hacer esto? Y ya comenzaba a sentirme un poco mal con mi físico y comencé a darme cuenta de que sí estaba subiendo y comencé a complejarme un poco, pero no iba más allá. Yo no intenté ninguna dieta hasta ese momento. Tenía 11 años, entonces todavía estaba bastante sana mentalmente. Luego me metí al básquet y bajé de peso por el mero hecho de moverme más. Ahí ya estaba fijándome bastante en mi físico, ya que ya me había causado ciertas inseguridades mi familia, pero tampoco estaba haciendo dietas, solo trataba de cuidarme un poco más, ¿no? El problema vino en vacaciones de inicio del 2023, cuando fui a Arequipa de vacaciones. Ahí estaba conviviendo con mis tíos y mis tías. Y justo en ese momento yo conocí las benditas, maravillosas calorías. Sí, esas cosas me arruinaron. Fue bastante malo, de hecho, que las haya conocido. Y las conocí gracias a un primo que también estaba en la misma, de cuidarse. Me miró y me dijo, tienes que cuidarte más. Eh, y me habló de, bueno, de las calorías, de que todos necesitamos un grado, bueno, tenemos un metabolismo basal. Y me explicó eso y yo me instalé un contador de calorías. Yo tomé la decisión de contar calorías porque justo en ese año teníamos un compromiso, una boda. Y mis tías me hicieron sentir súper mal porque me ponía ropa y me decían, no, eso no te va a sentar. Y me trajeron una blusa holgada de forma así y me dijeron, ay, esa te sienta genial para tu tipo de cuerpo.
Y ya me estaba comenzando a sentir incómoda. Y justo ese bendito día, mi abuela entró, me vio echada en la cama y explotó. Me comenzó a gritar y me comenzó a decir, por eso estás gorda, porque no te mueves, por eso no haces ejercicio, por qué no bajas de peso, deberías moverte, deberías, aunque sea en tu recámara, hacer burpees, algo. Y desde ahí yo dije, ya, lo voy a hacer caso a mi primo, voy a comenzar a cuidarme. Yo decidí instalarme esa aplicación de conteo de calorías y registré mi peso, mi altura, mi actividad física y me salió que yo podía consumir máximo 1500 calorías al día. Yo no sabía que los alimentos eran tan calóricos hasta ese momento, cuando comencé a registrar el queso helado, las papitas, todo lo que comía, me di cuenta de que era muy alto en valor energético y comencé a restringirme. En vacaciones, mi familia salía, iban a comer y yo y mi primo estábamos en eso de cuidarnos. Entonces entre los dos estábamos, no, no comas eso, tiene mucha grasa, no, esto es muchas calorías, ya no, ya no puedo, ya no voy a cenar. O voy a ayunar para poder ir a comer. Lo cual no estaba para nada bien y estaba dañando mucho mi relación con esos alimentos. Y ahí fue donde comencé a etiquetarlos como buenos y malos. Los yogures, las gaseosas, la salchipapa. Ya no podía comer salchipapa porque cuando vi la cantidad de calorías que tenía, dije, es demasiado y las comencé a restringir. Gracias a eso bajé bastante de peso, pero todavía estaba en un peso sano. Me restringía y todo, pero estaba todavía bien. El problema fue cuando comencé a quitar mis comidas. Dejé de cenar por no pasarme de las calorías. Mis desayunos se iban acortando para ahorrar calorías para el almuerzo, según yo, pero ni siquiera las comía en el almuerzo. Y poco a poco mi ingesta fue bajando. De los 60 kilos que estaba pesando, porque volví en vacaciones a los 60, después bajé en un mes, creo, un mes, 2 semanas, a 52 kilos. Por tanto, ayuno, dejar de comer, y ahí fue donde comencé a vomitar. Yo en los almuerzos comía, me descontrolaba, luego iba al baño y vomitaba todo, y no cenaba, porque ya me había pasado de las calorías. Hice eso todas las vacaciones y regresé a mi ciudad. Bastante, bueno, delgada, bonita, me veía bien. Y mis tías me elogiaron, me dijeron, ay, te ves muy linda, estás hecha toda una señorita. Y ahí fue donde en mi cabeza se metió la idea de que yo estaba haciendo bien, porque yo estaba delgada, entonces debía continuar haciéndolo. Llegué a mi ciudad y mi mamá se preocupó porque había bajado muy rápido de peso. Y me comenzó a volver a obligar a cenar. Pero en ese momento yo ya no quería comer porque le tenía miedo. Comenzó la época de clases y ahí tenemos una merienda porque pasamos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el colegio, entonces tenemos que comer algo, ¿no? Y yo no podía comer otra cosa que no fuera fruta. Antes me mandaban sándwich o segundito o algo, pero no, ni siquiera podía comprarme un helado. Porque yo decía, no puedo pasarme de las 100 calorías. O sea, desayuno 300 calorías. No puedo pasar, mi snack no puede pasar las 100 calorías y mi almuerzo las 500. Yo estaba así. Y mi cena las 200. Pero mi mamá me obligaba a comer y terminaba, supongo, pasándose. Y así estaba entre eso por unas 2 semanas que duró eso hasta que tuve un accidente. Donde literalmente colapsé. O sea, ahí fue donde me hundí en todo. Yo me lesioné el tobillo sí,
el hueso se salió de su órbita. Por ende yo no podía hacer ejercicio, no me podía mover. Me olvidé de comentar, hacía ejercicio en exceso para compensar lo que comía. Entonces, de por sí yo ya me ponía mal, de mal humor si no hacía ejercicio, si no daba 10,000, 8,000 pasos diarios. Y más la caída no podía dar nada, no podía moverme, ¿no? Y de ahí fue donde comencé a reducir mi ingesta bastante. No, ya no quería cenar. Pero al inicio, los primeros días, todavía estaba comiendo normal, hasta que comencé a estreñirme, porque no me movía. Entonces, al sentirme llena, me sentía peor porque me veía hinchada. Y mis pensamientos decían, tienes rollos, te ves mal, te ves gorda, te ves obesa. Y un día, yo lo recuerdo mucho porque ahí fue donde se apareció esa voz que me hundió tanto. Fue un día donde tenía que cenar, vino mi mamá, porque estaba con mi abuela en ese momento, y me dijo, no, ¿cómo te vas a ir sin comer? Te voy a preparar algo. Y me sirvió, yo me acuerdo, huevo con arroz y un poquito de papa. Yo vi el plato y era mucho para mí, porque estaba acostumbrada a solo cenar pan o algo así. Con mi abuela, porque le decía que estaba llena y ella me comprendía. Porque ya les dije, ahí todos se cuidan, ¿no? Ahí fue donde me comenzó a entrar un pánico inexplicable. Yo no pude acabarlo. De repente dije, no, me siento mal, me duele mi estómago y no lo comí. Mi mamá me hizo comer el huevo, solo comí el huevo y media papa. A partir de ahí, todo se descontroló. Me sentía llena porque no iba al baño, pero no comía suficiente, entonces ¿cómo iba a ir? Había días donde literalmente no comía nada en todo el día. Y al día siguiente comía muy poco y lo vomitaba. Mi círculo era comer muy poco y lo poco que comía lo regresaba y lo regresaba. Me prohibí todos los alimentos, ya no quería comer nada. Luego me sané de la pierna, pero seguía con esos problemas de estreñimiento porque no comía. Y seguía vomitando. Pero ya me movía más. Como ya me recuperé, comencé a hacer ejercicio de nuevo, comencé a caminar, veía videos de cuántos pasos debo caminar al día, entonces yo me tracé una meta que eran 20,000 pasos al día y quemar 200 calorías en el ejercicio. Yo tengo este reloj que cuenta las calorías, que me lo regalaron hace 2 años, 3 años. Ahí yo monitoreaba todo y no comía. Mis desayunos consistían en una torreja de espinaca a la que le quitaba el queso porque mi mamá me lo hacía con queso. Me daba miedo comer el queso, ya no podía ni siquiera comer un trozo de queso porque eran muchas calorías para mí. No podía comer más de este puñado de arroz porque era mucho. En el almuerzo, en el desayuno no podía comer eso. Me comencé a desesperar porque era una lucha ver la comida y no poder comer porque me daba demasiado pánico y miedo subir de peso porque se me alteraron las porciones cuando me hundí en todo eso. Y yo ya no quería comer, pero mis padres me obligaban, ¿no? Entonces comía a fuerzas, pero muy demasiado poco, y más el ejercicio que estaba haciendo me estaba matando de hambre. Cuando iban de mi papá, yo ya no cenaba. Y comencé a bajar demasiado, demasiado de peso. Yo mido actualmente 1,62 m, 63, y el peso más bajo al que he llegado a estar es 42 kilos. Yo hacía ejercicio en exceso, cuando comía de más, según yo de más, vomitaba todo. Y así estaba. Hasta que un día, a mediados de este año,
porque todo sucedió muy rápido. A inicios de marzo me accidenté, mi cumpleaños la pasé horrible, porque no podía comer nada, ni siquiera quería comer la torta, o comía la torta y la estaba vomitando. Luego de eso, pues bueno, pasamos a el momento donde, bueno, me llevaron al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos un desfile en el colegio y yo desfilé con jumper. ¿Qué pasa? Que para ese momento ya me veía muy demacrada. Mis ojos estaban hundidos, estaba demasiado chupada. Ahorita todavía he recuperado un poco de cachete. Estaba demasiado chupada, mis manitos estaban moradas, no me veía bien, tenía bultos en los ojos, mi cabello se caía a mechones. Yo me pasaba el peine, el cepillo y salían así. Yo cuando me duchaba me daba miedo porque literalmente tenía miedo de que todo mi pelo se cayera. Y yo veía en las redes sociales a muchas modelos, muchas chicas súper delgadas. Y comencé a tener ese físico y me encantó. Aunque perdí todo mi pecho. Ya no tengo nada, soy plana. Pero lo perdí. Pero todo valía la pena por ese abdomen. Pasar hambre valía la pena. También era una forma, de cierta forma, de castigarme. Pero pasaré a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, mi mamá me vio así de mal y ahí explotó y me gritó y me dijo, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Me obligó a mirarme en el espejo, pero yo me veía bien. Según yo me veía bien. Me mostró, me dijo, mírate cómo estás, te voy a llevar a la nutrióloga, vas a ir, le voy a llamar a tu papá, y llamó a mi papá y entre los dos conversaron y acordaron llevarme a la nutrióloga en Arequipa, porque justo en ese momento salimos de vacaciones. Fui a Arequipa y ahí mi abuela me vio también muy baja de peso, porque ahí fue donde estaba con los 42 kilos, y de frente me llevaron ahí mismo al hospital. Me hicieron pruebas, análisis para ver si tenía anemia o si me había descompensado. Hasta ese momento yo he tenido suerte porque no tengo anemia, por suerte, pero ya estaba mal. Estaba en desnutrición y en infrapeso. El médico se dio cuenta de que yo padecía un trastorno alimenticio, pero no les dijo a mis papás porque, o sea, no, me hicieron un test de que me dibujara. Yo sabía cómo era ese test, así que lo contesté de manera distinta para que mis padres no sospecharan, porque yo no quería ayuda, yo quería seguir viéndome flaca, delgada, bonita. Según yo, estaba bien. No tenía nada, porque en ese momento yo, o sea, no sé, la anorexia te hace decir, tú no tienes anorexia, tú estás sana, tú lo que estás haciendo está bien, y no es así. Pero para mí en ese momento era así. Yo no aceptaba que tenía anorexia. Yo estaba bien. Yo les decía que estaba bien. Simplemente me cuidaba, pero yo estaba bien. Yo comía. Comía. Eh, bueno, ahí fue donde me obligaron a comer y sufrí demasiado porque ahí ellos no sabían que yo tenía trastorno, pero sí problemas, ¿no? Y mi abuela me dio ese día de desayuno hígado con arroz, encebollado y jugo. Me mató. Yo lo comí, fui al baño, lo vomité. Me puse a llorar media hora, una hora, no me acuerdo. Pero ahí en Arequipa me obligaron a comer. Fueron una de los, bueno, al inicio sufrí a la hora de comer, pero también pasé bien mis primos, así que también me divertí. Pero ahí fue donde de verdad me obligaron a recuperarme. Pero yo todavía no quería recuperarme. Hasta que, bueno, los primeros días seguí en negación. Yo me acuerdo, mi tía hizo huevo, bueno, torreja de huevo con jamón, jugo verde que tenía manzana, espinaca, no sé qué, me dieron a mí, solo a mí, y arroz.
y yo me bajé abajo, me puse a llorar, no vomité, me puse a llorar porque esta vez ya, no sé, no podía salir. Y llegó mi tía y me dijo, ves, eres un inconsciente, por eso tu papá está renegando. Y me comenzó a gritar y ahí me comencé a sentir mal y comencé a darme cuenta de que sí estaba mal, porque yo no debía estar así. Luego mi mamá me llamó llorando, preocupada por mí. Le llamó a mi abuela y comencé a cuestionarme si lo que estaba haciendo estaba bien. Comencé a pensar y a decir si yo era feliz. Porque para eso yo me quería, o sea, yo tenía bastantes problemas. No solo era la anorexia, porque mis padres se separaron. Tengo una historia de, bueno, familiar un poco trágica por algunas cosas que no pienso contar todavía. Pero yo tenía ansiedad, tenía depresión ya bastante avanzada, tenía mis pensamientos suicidas y autolesiones, que se desarrollaron más que todo por la ansiedad, pero una forma también de castigarme, porque yo me sentía culpable de vivir, de existir, de hacer pasar mal a mis padres, y entonces también una forma de castigándome era no comiendo, porque de cierta manera sufría y me gustaba eso, porque decía al menos estás pagando. Pero bueno, es otra parte de la historia. Entonces, bueno, nos quedamos que en ese momento fue donde comencé a de verdad querer recuperarme, porque escuchar a mi mamá llorar, rogarme por teléfono y bueno, 2 días después, porque ese mismo día donde me llevaron al médico, mi papá me gritó, pero 2 días después se acercó y habló conmigo diciéndome que no me veía bien, que me pasaba, que yo no era así, antes era alguien viva, ahora no parecía yo, me veía una niña triste, apagada, sin ganas de nada. En ese momento yo traté de recuperarme. Pasé 2 semanas en Arequipa y subí medio kilo. O bueno, sí, más o menos medio kilo. Salimos a restaurantes. Claramente yo seguía con mis temas, ¿no? Dejaba medio plato, pero al menos ya acababa medio plato. Antes no. Y tenía dolores increíbles de estómago, porque no estaba acostumbrada a comer y mi cuerpo estaba recibiendo comida. Y me dolía demasiado la guata. Bueno, acá le decimos guata. Me dolía demasiado en la noche porque tenía que cenar. Y bueno, me hicieron cenar y yo estaba cenando. Con dolores de estómago todos los días. Pero estaba pasándolo. Yo me acuerdo que ese primo que les decía que se estaba cuidando dejó de hacerlo y ya era un adolescente normal, por decirlo así, ¿no? Porque él también iba a caer en un trastorno. Él un día me dijo, prueba una papa. Y yo no podía probar ni una papa. Y me dijo, estás obsesionada. Y esas fueron cosas que me hicieron darme cuenta de que de verdad estaba mal. Si yo no daba 10,000 pasos al día, me sentía demasiado fastidiada, molesta, irritada, no quería comer. Y no podía comer manzana, ni plátano, nada. Ahí me estaban obligando prácticamente. Pero bueno, ahí
subí, logré aumentar un poco y regresé a Puno. Cuando regresé, tuve una discusión con mi mamá, donde intenté suicidarme y no lo logré. Estoy viva, gracias a Dios. Pero a raíz de eso mi mamá me llevó a terapia, porque hasta ese momento no había sido diagnosticada con un trastorno alimenticio ni nada. En Arequipa fui a la nutrióloga, pero me tocó una nutrióloga que reforzaba las ideas que yo tenía. De que el plato debe tener ensalada, de que no, está bien mucho carbohidrato. Entonces yo todavía seguía mal. Pero ahí fue donde me llevaron al psicólogo, en el seguro. Y finalmente ahí me hicieron test, me diagnosticaron anorexia nerviosa y bueno, las otras cosas que les dije. También el miedo, tengo un miedo a los varones, a los hombres. Que eso iría para otro video, si me animo a contar. Bueno, y ahí comencé a recuperarme finalmente. Ahora yo estoy bueno, ya estoy casi recuperada por suerte, porque eso ocurrió por septiembre, agosto, por ahí. El psicólogo habló con mi mamá y me dejaron recuperarme a mi ritmo. Yo al inicio comencé a controlar mucho mi ingesta, pero trataba de perderle el miedo a los alimentos. Pero era tan difícil. Porque me dieron la libertad de elegir qué desayunar y qué cenar. El almuerzo ya me lo daba mi mamá, pero yo podía elegir qué desayunar y qué cenar. Pero tenía que ser algo, ¿no? Entonces yo también buscaba recuperarme. Así que yo me acuerdo que mis primeros desayunos fueron 2 tostadas grandes de arroz con huevo y ketchup y mostaza. Me acuerdo de eso. Un huevo y media palta. Antes usaba un cuarto de palta, después le agregué a media. Ahorita mismo solo puedo consumir media palta, ¿no? Ahí fue donde comencé a enfrentar mis miedos a mi ritmo, mediante terapia, porque hice una terapia también en el colegio. Mi perrito, este enano que ven acá, también me ayudó bastante, porque él me acompañó en todo este proceso. Cuando yo me sentaba a comer mis comidas, él me acompañaba. Y de alguna manera ya hacía lo posible para no vomitar. No vomitaba los almuerzos, pero había veces donde me ganaba el impulso y terminaba vomitando. Poco a poco le iba perdiendo el miedo a la comida. Al inicio no podía comer ni este pedazo de queso. No podía usar nada de aceite. Me peleaba con mi mamá si usaba aceite. Pero al pasar de los meses, de las salidas, de forzarme a comer delante de otras personas para que no sospecharan que yo tenía este trastorno, porque mi abuela no lo sabía. Después se lo confesé cuando llegó a visitarme una semana después, porque ya exploté. Ahí fue cuando comencé a recuperarme de verdad. Porque antes, según yo, me estaba recuperando, pero no era así. Ahorita mismo sigo en bajo peso. Bueno, estoy saliendo, creo, ya del infrapeso. Ya no estoy al borde de la desnutrición, pero todavía es un poco difícil. Porque aunque ya disfruto de la comida, tengo un canal en TikTok de bastante tiempo, mostrando mi proceso.
gracias a todo ese tiempo ya no le tengo tanto miedo a las terapias también. Ya puedo disfrutar de un helado actualmente, de una buena comida. Pero en ese tiempo, recordar esas experiencias, ese sentimiento, esa baja energía que tenía, porque yo tenía frío y baja energía todo el tiempo. No sé de dónde sacaba fuerzas para hacer ejercicio. Eh, yo no quería morir porque finalmente ahí también solucioné un problema familiar que tenía con mi mamá. Y finalmente me di cuenta que quería vivir, que quería luchar y que iba a hacer lo posible para vivir. Entonces, gracias a eso estoy acá. Decir que no he dicho todas las cosas, las excusas que ponía para no comer, porque me da miedo de que si alguien ve esto pueda usarlas, porque me conocía varias. Pero bueno, nada más eso y decir que ahora ya estoy bien, sin embargo, aún estoy luchando con muchas consecuencias que me trajo. Mayormente físicas, porque mi cabello se sigue cayendo a mechones, tengo amenorrea. Y bueno, eso, algunas cosas más, bueno, en el desarrollo, ¿no? Pero de ahí todavía estoy bien. Por suerte no desarrollé gastritis, que estoy muy contenta de eso. Y ya puedo tomar Pediasure. Antes no podía, era una lucha demasiado grande. Finalmente decir que, bueno, esa sería mi experiencia y que si estás pasando por algo similar, que lo que te recomiendo es que elijas recuperarte. Porque esa vida que uno tiene cuando padece de un trastorno alimenticio, de estar pensando todo el rato en comida, de que esto voy a comer ahora, esto después, qué voy a comer, qué vamos a salir, vamos a perder las salidas de tus amigos, los compromisos, perderte cumpleaños. Yo me perdí el cumpleaños de mis padres, de mi padre, de mi madre. No se lo deseo a nadie. Y si tú estás pasando por eso, déjame decirte que te entiendo, que es muy difícil salir o luchar, pero que es el mejor camino y si eliges la recuperación, que la des con todo, porque una vez que la alcances, porque eso es mentira de que uno nunca se recupera de un trastorno alimenticio, si te recuperas, una vez que la alcances vas a conocer un mundo maravilloso. Vas a poder disfrutar de nuevas experiencias y